Bueno, Daniel, en las últimas semanas habíamos estado viendo la situación de Europa en el siglo XVII. Habíamos pasado primero por la Guerra de los 30 años, que se asentó en las tierras de lo que hoy día es Alemania, enfrentado pues con Suecia, con Dinamarca, posteriormente con Francia. También nos habíamos dado una vuelta por Inglaterra, donde habíamos observado la revolución que se produjo en tierras anglosajonas para quedarse con el poder, ¿no? Incluso hubo una época en la que en Inglaterra estuvieron en una etapa republicana y no monárquica. No Y hubo rey. también habíamos visitado España. Habíamos estado visitando los últimos días del rey Carlos II, también llamado el Hechizado. Y tras su muerte se desarrolló la Guerra de Sucesión Española, que iba a poner fin a la mejor época del Imperio Español, digámoslo así, y iba a poner fin también a la dinastía de los Habsburgo. Pero la historia no solamente estaba ocurriendo en Europa. Al mismo tiempo de que pasaba todo esto en Europa, también estaban ocurriendo algunos hechos importantes de destacar o de estudiar en otras latitudes del mundo. Por un lado tenemos a América, que estaban en plena etapa de colonización, en los virreinatos de América, tanto de colonias de España como de Portugal, y también en Norteamérica con colonias de Inglaterra y otras naciones. Pero hoy día nos vamos a detener en otra parte del mundo, que es en África, Daniel. Sí, en este caso, Jorge, África iba a tener un papel muy importante para el desarrollo especialmente de estas colonias, tanto españolas, portuguesas, inglesas, francesas y de otras pertenecientes a otras naciones europeas, porque va a marcarse en esta etapa una época de la historia pues muy triste, pero que tenemos que recordar siempre y que es mencionada también, muchas veces la hemos escuchado durante las clases de historia, y en este caso es la relativa a la esclavitud, al comercio de esclavos negros que vinieron desde la zona del África hacia América, hacia diversos países durante varios siglos. En este caso, sobre todo para poder usarlos como mano de obra esclava, es decir, no remunerada, un trabajo forzado totalmente. Ellos eran arrancados de sus tierras, traídos a trabajar a América, las diversas plantaciones o los diversos oficios que se podían encontrar, algunos de ellos muy duros, en condiciones muy crueles, y pues esto duró varios siglos. Pero Jorge, quizá podemos empezar dándonos cuenta en primer lugar que el concepto de esclavitud en realidad es muy antiguo. En la actualidad pues la esclavitud nos parece algo abominable, algo terrible, algo que no debería ocurrir, pero durante muchos siglos, durante miles de años, el concepto de esclavitud, el hecho de tener esclavos, pues era visto de una manera muy normal, no era algo nada fuera de lo común. Desde la época pues de Mesopotamia, desde la época de los egipcios, la época, no sé, de los griegos, los romanos, era algo muy común ver que alguien de repente con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero, muchas tierras, podía tener esclavos, era lo más normal. Normalmente estos esclavos o bien se compraban o bien eran, sobre todo en épocas mucho más antiguas, personas capturadas durante una guerra, por ejemplo, que eran traídas pues hacia el lado del vencedor y tratados como esclavos, ¿no? Como trabajadores, como decía, no remunerados. Así es, desafortunadamente la esclavitud ha estado presente en la historia de la humanidad, desde que la humanidad es humanidad, aparentemente, y definitivamente en esta época va a tener un auge la esclavitud, sobre todo de personas en África. Porque ¿qué estaba pasando? Las naciones europeas estaban en franco crecimiento, sobre todo en las colonias que se habían establecido en América, y llega un momento en el que van a necesitar mano de obra. ¿Por qué? Porque en América se desarrollaban, entre otras cosas, por ejemplo, por darte un ejemplo, plantaciones de azúcar. ¿Y qué implican las plantaciones de azúcar? Las plantaciones de azúcar implican importante cantidad de mano de obra para que puedan ser productivas. Sin embargo, lo que estaba sucediendo en las colonias americanas era que la mortandad existente en los nativos americanos era muy alta, sí. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Morían muchas personas. No morían muchas personas porque las mataban directamente, sino porque se contagiaban de enfermedades, eran enfermedades para las que no estaban preparados, y esto originaba que muchos de ellos terminaran falleciendo y que no se pudiera cumplir con la demanda que exigía Europa, por ejemplo, de azúcar. Y otros productos también. Claro, y otros productos también. Entonces, ¿qué sucede aquí? Van a voltear la mirada a África, y a partir de ahí van a empezar a sacar personas de África para convertirlas en esclavos y hacerlos trabajar en estas plantaciones. Como tú bien dices, no es que en esos momentos se descubrió la esclavitud ya existía. Por supuesto. E incluso Portugal, que ya visitaba las costas africanas, Portugal fue el primer país en visitar África, en descubrir África, ya realizaba comercio, al menos sacaba a personas para esclavizarlas ya desde el año 1400, fines de los 1400, incluso ya asentados más en el 1500. Pero es en el siglo que estamos en donde se va a expandir totalmente esto. Pero Daniel, ¿cómo es que se sacaban a estos esclavos del continente africano?
A ver, partamos de que cuando uno imagina el tráfico, el comercio de esclavos africanos, de repente se imagina pues a los conquistadores españoles o portugueses llegando al África, de repente remontando un río, internándose en las selvas y capturando con sus armas de fuego a cuantos nativos, a cuantos africanos podían. No necesariamente era así. Como dijimos, la esclavitud era un fenómeno, era un hecho que ocurría durante miles de años y en África eso no era la excepción. En África, por supuesto, que habían naciones, habían pueblos, habían tribus que guerreaban entre ellas y quienes eran vencidos, muchos de ellos eran capturados y tomados como esclavos. Ahora, a partir de aquí, de esta necesidad que tienen las naciones europeas de tener mano de obra, en este caso en sus colonias americanas, es que se dan cuenta que en África pues hay mucha gente que es tratada como esclavos dentro de los mismos africanos. Y dicen, oye, de repente podemos por acá comprar pues algunos de estos esclavos que ellos tienen para que nos puedan servir en nuestras colonias para las plantaciones y otros trabajos que demandan mucho esfuerzo. Y en este caso pues habían algunas naciones que incluso llegaron a especializarse en hacer guerra contra las tribus o naciones vecinas, capturar gente, traerlos como esclavos hacia la costa africana y vendérselos a los europeos. En este caso, démonos cuenta de que era muy distinto tal vez a lo que podemos imaginar, ¿no? De que en realidad los europeos llegaban de repente solamente a la costa sin internarse tanto en el continente africano, negociaban con las personas, con los africanos mismos que estaban allí y que tenían esclavos, los compraban y es así que se los llevaban hacia América. ¿Y cómo es que ellos adquirían esos esclavos? Pues normalmente los barcos salían de Europa llevando diferentes artículos, diferentes bienes, desde baratijas, o sea, espejitos, cosas brillantes que podían deslumbrar a los nativos africanos, como también de repente en algunos casos armas de fuego o cosas un poco más útiles. Ellos llegaban con este cargamento a la costa africana, negociaban pues con estas naciones o tribus que se encargaban de venderles los esclavos, le decían, mira, te doy esto, te doy armas o te doy esos objetos a cambio de que tú me des esclavos. Ellos llenaban sus barcos con esclavos, los llevaban hacia América, allí pues los dejaban en los puertos donde los esclavos eran vendidos como si fueran mercancías y una vez que el barco estaba libre se cargaba con cosas, productos propios de América como algodón, como azúcar, como tabaco y esto era llevado a Europa en donde pues finalmente la mercancía llegaba a su destino. Este tipo de comercio que se daba entre estos tres continentes es conocido como comercio triangular en esta época. Y la situación de los habitantes de África que eran convertidos en esclavos era una situación muy triste, porque ellos eran transportados en lo que hoy denominamos barcos negreros. Los barcos negreros eran justamente estos barcos dedicados a esta comerciación triangular en donde eran trasladados desde la costa africana hasta las costas americanas. El problema, Daniel, es de que en realidad eran puestos ni siquiera yo diría como animales, como simples cosas. Se les amontonaba ahí una cantidad importante en cada barco y a partir de ahí enrumbaban destino América. El problema es que había tantas personas en tan poco espacio que estaban en condiciones realmente tristes, ¿no? Porque con la justa comían un plato al día y estando tan juntos tenían que hacer sus necesidades y esto llamaba a las enfermedades. Tan es así de que normalmente un 30% de las personas que viajaban en estos barcos negreros fallecían antes de llegar a las costas americanas. Una vez de que llegaban a las costas americanas, los limpiaban, ¿no? Como que les daban su lavada, incluso los bañaban con aceite de palma para darles la apariencia de que estaban bien, ¿no? De que tenían vitalidad y en estos momentos los trasladaban y los ponían en mercados de esclavos. ¿Cómo eran estos mercados de esclavos? Exactamente como es un mercado ahora, ¿no? Yo voy al mercado, voy a comprar fruta y cuando compro fruta voy a elegir cuál es la fruta que está más madura de repente o la que se ve mejor. Exactamente igual era el mercado de esclavos. Las personas iban, veían a los esclavos que estaban ofreciendo, los iban eligiendo y los compraban de acuerdo a las necesidades que tenían. Si lo que necesitaban era fuerza bruta para realizar trabajos en el campo, compraban pues esclavos jóvenes para que puedan darles esa fuerza justamente. Si lo que necesitaban por ahí era trabajar dentro de las labores del hogar, a quienes se llevaban entonces eran a las esclavas. Además, dicho esto, obviamente que el concepto de derechos simplemente no existía, ¿no? Entonces Claro. eran sujetos de distintos abusos, incluidos violaciones, y ellos no tenían a dónde quejarse. Entonces, lo que les contamos es una situación bastante dura, pero desafortunadamente es una situación que no existió un año, que no existió 2 años, que no existieron 50 años, que existieron siglos. Siglos comerciando con los esclavos negros en este comercio que se hizo entre África y América, propiciado por los países europeos, entre ellos el principal Portugal, y por ahí nomás le siguió España, y me parece que en otra etapa también ya estaban otros países. Otros países como Inglaterra, que también fue muy importante durante esta etapa del comercio de esclavos a través del Océano Atlántico, debido también a las colonias que ellos tenían pues en este lugar.
Ahora, la cantidad de gente que se llevó desde las costas africanas hacia América durante tanto tiempo entre los siglos XV y XIX, Jorge, fue brutal. No se sabe si fueron 10, 12 o hasta 20 millones de personas, lo cual es un montón. Claro que ya con el transcurrir de los años, ya especialmente durante el siglo XIX, es que ya el tema de la esclavitud va a empezar a ser cada vez peor visto, ya no se va a tomar como algo normal, tanto así que en diferentes naciones la esclavitud va a ir siendo abolida, va a desaparecer, al menos en el papel. En nuestro país, por ejemplo, en el año 1854, con el decreto famoso de Ramón Castilla que liberó pues a todos los esclavos. Pero por ejemplo en Estados Unidos, Jorge, hasta el año por lo menos 1860 todavía había esclavos. Llegó un último barco de esclavos a Estados Unidos, de esclavos africanos. Y tanto así que hubo una señora llamada Sally Smith, ese fue el nombre que le pusieron pues sus amos, porque ella era una esclava, que fue al parecer la última esclava africana en Estados Unidos, que vivió hasta tiempos más o menos recientes. Y si no, ¿por qué la última esclava africana de América? Ella murió en el año 1937. Mira qué cercano estuvo todavía este tema de la esclavitud entre nosotros. Sin embargo, si bien es cierto que la esclavitud legalmente está abolida, que no debería de existir en ningún país, en realidad la esclavitud sigue existiendo. Sí. Todavía se comercian con personas sometidas a esclavitud, a trabajos forzados, pero sin irnos muy lejos, Daniel, existen formas modernas de esclavitud, como por ejemplo es la trata de personas. ¿Qué implica la trata de personas? Implica el trasladar a una persona sin su consentimiento o con engaños, trasladarla de un lugar a otro para realizar trabajos forzados de distintos tipos. Puede ser para realizar trabajos forzados en las minas o en el caso de las mujeres se realiza trata de personas para explotarlas sexualmente. Y esta es una realidad que está aconteciendo incluso hoy día. Entonces, que sirva este episodio de Stalkers también para llamar la atención y que nosotros seamos conscientes de esta situación, conscientes en primer lugar para saber de que estas actitudes son delincuenciales y que esto sigue siendo una forma moderna de esclavitud, y también para tomar prevención de las personas con quienes nos contactamos, porque nosotros cuando estamos en redes sociales muchas veces conocemos a personas en las mismas redes sociales sin saber si realmente esas personas son reales o no. Y muchas veces estas personas con engaños, con conversaciones muy bonitas, que parece que estamos haciendo una amistad pues muy chévere, nos van engañando y llegan al punto en que nos engañan tanto que terminamos saliendo de casa y podemos ser sujetos de estas redes de trata de personas que al fin y al cabo también es una forma de esclavitud moderna. Así que bueno, esta fue la situación de África en el siglo XVII y todo lo que conllevó la esclavitud. Ahora sí, vamos con las actividades. Y la primera pregunta de las actividades es, ¿cómo eran las condiciones en los barcos negreros? La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las razones del auge del esclavismo en el siglo XVII? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos prevenir el ser víctimas de la trata de personas? Bueno amigos, hemos llegado al final del episodio de Stalkers, espero haya sido de su agrado. Y si así lo fue, no duden en compartirlo. Nos escuchamos, chau. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.